Alishamushka tukuy runakuna, ñukapak, Shutika, Hernán Villalta Mikan. Saludos a todos, mi nombre es Hernán Villalta y este es el canal de la Federación de Repúblicas Andinas. En esta ocasión voy a tocar un tema muy interesante, muy especial, que es acerca del origen del maíz, o Sara, como es llamado en los Andes. Quiero aclarar que este video no va a estar centrado en el nacionalismo ni va a intentar demostrar que el maíz pertenece a un país en específico, ya que los países actuales no existían en la época en la cual los antepasados, tanto mesoamericanos como los antepasados andinos y amazónicos, estuvieron trabajando en su domesticación. Por ende, este video no es apto para nacionalistas, va a estar centrado netamente en la ciencia. Bueno, aclarando esto, solamente les recuerdo dar me gusta al video, suscribirse al canal y unirse al grupo de la Federación de Repúblicas Andinas, que tiene como finalidad hermanar a los países andinos. Muy bien, ahora empecemos. Aclaro que este video lo estoy grabando en el año 2020 y va a ser la versión 1.0 de este tema. Si en el futuro aparecen nuevas investigaciones o más datos relevantes, haré un video 2.0. Quiere decir, si ves este video en el futuro, verifica que sea la última versión. Otra cosa, hay que determinar bien los términos antes de empezar. Primero, ¿qué es el origen silvestre de la planta? ¿Y qué es la domesticación? Son cosas diferentes. El origen silvestre habla de dónde se encuentra la planta y que ha existido por miles o millones de años antes de la aparición del hombre. La domesticación, por otro lado, es un proceso que interviene el hombre, en la cual va seleccionando características que le son beneficiosas para obtener una variedad diferente a la versión silvestre. Estas diferencias se pueden detectar a través de la genética en qué momento de la historia empezaron. Hay que tener en claro estos dos puntos. Muy bien. Hace miles de años, en Mesoamérica, existía el teocintle. Se los presento aquí. Es esta planta con una cobertura dura, incomestible, pero que los antiguos mesoamericanos detectaron que se podía aprovechar como alimento. La razón por la cual descubrieron esa característica es aún un misterio, pero el hecho está que empezaron a aprovecharla, iniciando así un proceso llamado domesticación, que ya lo hemos descrito anteriormente. Esta especie se dividió en dos ramas, uno que dio el teocinte moderno, que se encuentra silvestremente y lo pueden hallar en el sur del actual país de México, pero también dio nacimiento a un mutante. Sí, señores, un mutante, porque a base de mutaciones y de selección artificial de parte del ser humano, llegamos a tener al maíz. Aquí he puesto una imagen de un maíz muy kawaii, muy bonita, para ilustrar la escena. Estas tres plantas están emparentadas. Estas dos tienen como ancestro el teocintle antiguo. ¿Cómo se dio esto? A nivel genético empiezan las diferencias, no solamente en lo que uno puede ver. El maíz actual ya no tiene la cáscara dura, ni tampoco tiene la característica de muchas plantas silvestres, que es la dispersión de las semillas, por la cual a medida que van madurando las semillas, estas se desprenden del tallo o mazorca y van cayendo a la tierra. El maíz no tiene esa característica porque es una de las cosas que buscan los domesticadores. Al igual como ha sucedido con el trigo, los granos de trigo no se despegan de las espigas y se mantienen unidas.
Esa es una característica que los antiguos agricultores fueron buscando hasta encontrar esa variedad, y es ahí que se le considera domesticada. El teosinte moderno no tiene esas características, aún mantiene una cubierta dura, compuesta con silicatos, algo imposible de comer, y las semillas se van cayendo a medida que van madurando. Es la domesticación lo que ha permitido que exista este mutante que conocemos como maíz. Algo más que contar en esta historia. Esto se dio en Mesoamérica, como lo dije anteriormente. El teocincle antiguo pasó a convertirse en el maíz. Hay un video que les voy a dejar en la descripción o aquí arriba que relata muy bien este proceso y cuándo comenzó. Más o menos se estima hace 9 milenios. Pero aquí les voy a dejar otro dato. Esto que acaban de ver es el maíz morado, que existe en los Andes. Al maíz morado también se le llama culisara, que es en el idioma quichua. Este maíz es una variedad de las decenas que hay en el sur del continente, en los Andes. Pero pongo este ejemplo porque esta variedad de maíz morado no existe en Mesoamérica. Si tú has visto maíces morados en Mesoamérica, solamente son morados los granos, más no la coronta o mazorca. Esta es una característica única del maíz de los Andes. Y eso te da a entender de que este maíz tiene un origen autóctono en los Andes. Ahora veamos, en los Andes el teocintle jamás existió. Esto lo aclaro porque algunos autores en algún momento propusieron el origen andino del maíz, lo cual quedó descartado porque el teocincle jamás existió en los Andes. El antecesor silvestre del maíz es de Mesoamérica. ¿Cómo usualmente se cuenta esta historia? Según la mayoría de redes y web. Esta dice que los primeros agricultores mesoamericanos encontraron el teocintle hace 9 milenios y empezaron a seleccionar las plantas que tenían las características que a ellos más les interesaba. Y así obtuvieron el maíz, que tiene unas características heredadas del teocintle y otras nuevas que las ha ido adquiriendo por la selección humana. Por ejemplo, dos de las que mencionamos antes es que no tengan la cáscara dura y que las semillas no se dispersen, pues el hecho que no se caigan las semillas al suelo ayuda en la cosecha. Hay otras características, pero vamos a centrarnos en estas dos para que sea más didáctico el video. Así que en Mesoamérica, con mucho esfuerzo, logran dar este gran producto a la humanidad y es uno de los más importantes en toda la historia. Y es así que llega hasta nuestros días el maíz. Ahora, ¿de dónde surge el culisara o el maíz morado? Esta variedad morada de maíz, según siempre se creyó, los antiguos mesoamericanos, a través de comerciantes, lo trajeron desde el norte del continente a los Andes, llevando el maíz completamente domesticado. Y es a partir de ahí que se crean las otras variedades, entre ellas el maíz morado o culisara. Y es aquí que se cierra esta historia que, como lo dije, la vas a encontrar en la mayoría de páginas web, incluso en páginas de gobierno y hasta en muchas páginas oficiales. Y se ha mantenido por mucha gente a través de mucho y mucho tiempo. Pero aquí viene otra parte de la historia muy poca conocida para algunos. Por eso advertí que este video no es apto para nacionalistas. Y por eso estoy usando los nombres de Mesoamérica y los Andes y estoy evitando usar nombres de los países actuales. Porque si yo empiezo a nombrar los nombres de los países actuales, nace internamente un deseo nacionalista de querer decir que tal fruto o producto es mío y pertenece a mi país, cuando los países actuales no existían hace unos pocos siglos, menos hace miles de años.
Aquí voy a traerte la otra historia y vamos a complicar las cosas. En base a estudios recientes, me refiero a lo último que se ha publicado. Y por eso, cualquier estudio antiguo que puedas encontrar ya no es válido. Vamos a empezar con el Teocintle, hace 9 milenios, y vamos a poner una línea para marcar el presente. Y aquí ponemos el maíz y el Kulisara, en los Andes y Mesoamérica respectivamente. Ahora vamos a marcar una línea en el inicio de nuestra era, y también los 2000 años que separan una de otra aproximadamente. Ahora vamos a poner una línea hace 9 milenios, porque todos aceptan esa fecha. 9 milenios es la suma de 7000 años más los 2000 de nuestra era, y eso da los 9000 años que encuentras en todas estas publicaciones. Se llegó a esta fecha por un estudio genético que determinó que en ese momento se separó el Teocintle del maíz que conocemos. Luego aparece un protomaíz. No aparece un maíz totalmente domesticado. No se equivoquen. Aparece un protomaíz. ¿Qué es un protomaíz? Un maíz semidomesticado. Es algo que está a medio camino entre los dos. Y ahí inicia el proceso hasta la actualidad. Pero aquí vamos a marcar otra línea temporal. En el año 4700 a.C., o sea 6700 años de antigüedad, por un hallazgo en los Andes centrales, en el yacimiento de Huaca Prieta y Paredones, donde aparecieron decenas o cientos de mazorcas o lotes de maíz, y que entre estas habían varias variedades de protomaíces. Y con ello la historia anterior del maíz, la más conocida, ya queda en desuso, pues aquí llegó un maíz semidomesticado. En otras palabras, se está demostrando que existe un segundo lugar de domesticación, y que los Andes, por su propia cuenta, lograron terminar la domesticación independientemente de lo que sucedía en Mesoamérica. Esto explica por qué esta variedad de maíz morado no existe en Mesoamérica, entre otras. Bueno, si crees que aquí acabó todo, te equivocas. Las cosas se ponen mucho más interesantes. En la región amazónica conocida como Beniana, muy cerca de los Andes, dentro de los países andinos, se encontró polen que indica el cultivo de maíz desde épocas muy antiguas. Y aparecen ahí características que son las que estamos buscando, referente a que no se dispersen las semillas. Un punto clave, y es muy temprano. Hablamos de hace 6500 años. Tanta evidencia entre los Andes y la Amazonía cercana te puede hacer tentar en decir que el origen del maíz está en el sur del continente. Pero no hay que confundirse el origen con la domesticación. El antepasado sigue siendo el Teocintle. En otras palabras, el Teocintle es el papá de todas estas variedades. Pero luego las cosas se ponen mucho más raras. Vamos a trazar ahora otra línea situada en el año 3300 a.C., o sea 5300 años de antigüedad, por un hallazgo en Mesoamérica. Se encontró un olote, mazorca de maíz, que lo llamaron Teotihuacán 162. Como era de esperarse, ya no tiene la cáscara dura, pero de ahí no tenía más cosas. Tenía otras características como la presencia de almidón, pero no la que estamos buscando, la de no dispersión de semillas. Esto implica que este olote estaba en proceso de domesticación y aún perdía las semillas de maíz a medida que iban madurando. El proceso de domesticación en Mesoamérica no se había concluido, y estamos hablando del 3300 a.C., 5300 años hacia el pasado. Y para la misma época, en el sur, en los Andes y la Amazonía, ya se había terminado el proceso de domesticación. Es cierto que hay mazorcas más antiguas encontradas en Mesoamérica, pero estas no se podían analizar porque estaba contaminado su material genético. Pero de las que sí se podía hacer estos análisis, y que eran de las más antiguas,
daban estos resultados. ¿Cómo Sudamérica puede tener maíz totalmente domesticado si en el origen, Mesoamérica, el proceso aún está en curso? Viendo todo esto, la cabeza de los científicos explotó y empezaron a hacer estudios para entender qué está pasando acá. Esto estuvo a cargo del Museo de Antropología Smithsonian, que en el 2018, analizando muchas muestras de todo el continente, incluso algunas que antes se habían ignorado, llegó a la conclusión que si bien todo empezó en Mesoamérica, se dispersó a otros lugares siendo todavía protomaíces, no habiendo concluido el proceso de domesticación. Y por eso ahora se considera que existen más de un lugar donde la domesticación se terminó. Algunas personas nacionalistas van a agarrarse del punto que más les interesa. Algunos dirán que lo más importante es dónde se inició el proceso, hace 9000 años. Otros dirán que es en los Andes y la Amazonía, pues ahí es donde se consigue la primera variedad de maíz totalmente domesticada en todo el mundo. Bueno, y como yo soy descendiente de la civilización de los Andes, podría decir que ganamos a los mesoamericanos en tener la primera variedad de maíz. Pero eso sería injusto, ¿no creen? Pues los mesoamericanos son quienes identificaron que esa planta podía ser comestible y ellos la trajeron. Yo aquí veo un trabajo conjunto de todos los pueblos de nuestro continente. Pero si tú tienes un pensamiento nacionalista, vas a empezar a buscar en los recovejos cualquier excusa para tener argumentos y empezar a atacar a quien no piensa como tú, y buscar tener a tu país actual por encima de otros. Finalmente Mesoamérica logró terminar su proceso de domesticación. ¿Y por qué se demoraron tanto? Aquí vamos a compartirles lo que los estudios creen que sucedió. Según esta hipótesis, estando el teocintle hace 9 milenios, empezó a diferenciarse del maíz y logró de acá salir el teocintle actual, que a nadie le importa. Luego se creó un protomaíz y en eso llegó al sur del continente. Pero en Mesoamérica, al convivir con el pinche teocintle, este le contaminaba genéticamente. Y es así que la siguiente generación retrocedía en sus características y no terminaba de domesticarse. Luego volvían a hacer lo mismo, avanzaban, pero el pinche teocintle otra vez saboteaba sus esfuerzos. Los mesoamericanos estuvieron luchando contra la contaminación y un sabotaje interno provocado por el pinche teocintle. Algo que no sucedió en los Andes. Los agricultores andinos y los agricultores de la Baja Amazonía no tenían de cerca el teocintle y lograron avanzar rápido en conseguir la primera variedad de maíz. Bueno, para finalizar, los agricultores mesoamericanos terminaron contra todas las adversidades de domesticar sus variedades de maíz y son uno de los lugares en el mundo que tienen más variedades nativas junto con los Andes y la parte amazónica pegada a los Andes. Ambos lugares gozan de la mayor diversidad de maíces nativos en todo el planeta. El primero por haber sido el lugar donde se inició la domesticación del maíz y el segundo por haber sido donde se consiguió la primera variedad de un maíz totalmente domesticado. ¿Y qué te pareció este video? ¿Complicado de entender? Dejo por si acaso en la descripción del video toda la documentación y por favor no pienses de forma nacionalista. Yo aquí veo un trabajo conjunto entre Mesoamérica y los Andes para haber dado uno de los productos que más beneficios ha traído a la humanidad. Y este canal está dedicado a luchar contra el nacionalismo, contra esa forma extraña de pensar de la gente pelearse por dónde está la papa, dónde fue el origen del cacao, dónde se originó la palta o aguacate, y la gente se pelea por esas tonterías como si fuera un tema nacional. Absurdo totalmente. Bueno, si te ha gustado el video dale like. Si te ha disgustado, si eres un nacionalista así a rajatabla que quieres que te diga
que el maíz es mexicano, el maíz es peruano, el maíz es boliviano, el maíz es de Narnia, y no lo he dicho. Seguro vas a poner un no me gusta el video, pero no importa, aquí estamos para aprender e intentar desterrar formas muy tóxicas de vivir. Muy bien, gracias y hasta luego.